El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Yo sé que esto puede ser difícil de visualizarlo. No es que la intención es prolongar la epidemia, que quede claro. No queremos que se prolongue. Las medidas que se hacen no son con el objetivo de prolongar la epidemia. Son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presentan la enfermedad. Logramos que hubiera menos casos por día, sobre todo en el pico. Logramos desplazar la fecha del pico y hemos logrado que nadie se quede sin atender porque el hospital está lleno. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Desafortunadamente, no en todas las entidades federativas se ha logrado mantener una reducción suficiente de movilidad. Entonces, no se trata de falla, se trata de que la realidad se comporta como es y uno hace predicciones asumiendo ciertos comportamientos esperados. En este caso, que la gente se queda en casa, que los gobiernos favorecen que se queden en casa, que las empresas cierran oportunamente, cosa que no ocurrió y lo tenemos muy documentado, muchas empresas que no cerraron a tiempo y que mantuvieron a sus trabajadoras y trabajadores con la presión de que si no acudían al trabajo podían ser despedidas o despedidos. Un éxito. Queda claro entonces que el gobierno y el doctor López-Gatell no fallaron. ¿Fallaron las empresas? ¿Fallaron los ciudadanos? Buenas noches, lo cierto es que el cálculo falló. Aún así, la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de lunes. A partir de lunes, en la Ciudad de México y en gran parte del Valle de México se retomarán las actividades comerciales. Pero a ver, vamos por parte. Antes, lo concreto, porque hoy es 25 de junio. Y más allá de que el doctor López-Gatell se quiera convencer a sí mismo de que él no falló, ahí está la curva, sigue creciendo. Nos estamos acostumbrando a tener 5,000, 6,000 contagios al día. México rebasó hoy los 200,000 contagios. Todo esto en las cifras oficiales. La cifra terrible de los muertos llegó el día 25,000 mexicanos. Más de 25,000 mexicanos han muerto por coronavirus. ¿Cuál es el éxito? Y si vemos la letalidad, el porcentaje entre personas contagiadas y personas muertas, 12.3% en México contra 5.2% en el mundo. ¿Cuál es el éxito? Bueno, ¿cómo está la ocupación de camas en el Valle de México, que fue el indicador sobre el cual dijeron las autoridades, sobre todo la Ciudad de México, que se tomarían las decisiones de reapertura? Están en el punto más bajo, o estaban hace 2 días, 5,600 hospitalizados en Valle de México, contra cuando estaba en más de 6,000 el 30 de mayo. De esas personas, vamos a ver el número de pacientes graves intubados, 1,244, contra un punto de 1,461 el 30 de mayo. Con esos datos, hoy, 25 de junio, el día que se esperaba como el fin de la pandemia, pues se anunciará que la Ciudad de México regresa a cierta actividad, pasa de rojo a naranja. 25 de junio, así se vivió en parte de la Ciudad de México. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio. Esta es la predicción para este primer ciclo.
Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, sí y solo sí se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Pero llegó el 25 de junio y el virus sigue aquí, en su primer ciclo. A pesar de que la reducción de la movilidad en la Ciudad de México llegó a ser superior al 80%. Y ahora, por lo mismo de que mucha gente no está trabajando en las cocinas, pues no dejan meter ahí adentro, solo para llevar. Nos tuvimos que cambiar de zonas a zonas departamentales para poder trabajar, pues. La capital del país es, en la fecha del fin anunciado que no llegó, un catálogo de escenas donde algunos negocios han abierto, otros abrieron para cerrar y otros más continúan clausurados a la normalidad. Esta pequeña papelería en la alcaldía Benito Juárez ya no aguantó la asfixia del confinamiento. Y en esta pandemia, Juana, su dueña, perdió un hijo y ahora está a punto de perder un negocio de más de 30 años. Como miles de pequeños locales, montó barricadas de plástico, marcó el piso y se puso a trabajar. Como va ahorita, como estamos, pues no podemos seguir pagando renta, desgraciadamente tenemos que cerrar. Si no podemos seguir pagar la renta, yo llevo como 3 meses de renta. Debo. Los que sí vieron el final de la pandemia fueron los programas públicos de apoyo a empleados y comercios. Lo asegura este grupo de meseros que, obligados a dejar la charola, tomaron el bote. No tenemos el apoyo como tal del gobierno. Nos fuimos a hacer un plantón, lo que es en Palacio Nacional. No nos dieron respuesta. Esta es la Ciudad de México el 25 de junio del 2020. Jardines públicos cerrados, cafeterías que intentan arrancar, cubrebocas por todos lados y promesas de que el quédate en casa era la mejor arma contra el virus. A fin de mes cumplimos 3 meses sin trabajar, pagando sueldos, pagando impuestos, pagando seguro social, pagando luz, pagando agua. O sea, pues realmente si tenías algún colchón, pues ya se desfundó. La crónica de este jueves, el lunes, seguramente el lunes en la noche estaremos presentando la crónica pues con el nuevo rostro de la Ciudad de México y del Valle de México, porque el lunes y el martes se reactiva una gran cantidad de comercios, de negocios en la Ciudad de México y en el Valle de México. Este es el semáforo que propone el gobierno federal para la próxima semana. Ya se ve más parte del país en naranja que en rojo. Casi todo el centro norte de México estará en naranja. Una excepción, y ahora vamos a ver, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California. Los estados del Pacífico, ahí Guerrero, Michoacán, quedan en rojo. El resto del país, prácticamente todo lo demás, va a estar en naranja. Habrá algunos estados que estaban en naranja y los mandan a rojo, como es el caso de Aguascalientes. Seguramente Aguascalientes se volverá a poner en naranja, como es el caso de Nuevo León. Y destaca Ciudad de México y Valle de México, que pasan a naranja. Cristal, ¿lista para el naranja? Ciro, muy buenas noches. Claro que sí, creo que todos estamos listos, esperándolo. Bueno, esperemos también que las cifras empiecen a bajar un poco. Sabemos que las hospitalizaciones sí han reducido, pero también las cifras que nos ayuden, Ciro. Bueno. Y te tenemos imágenes, les tenemos imágenes de la Torre Eiffel en París, que ya volvió a recibir visitantes este jueves, después de 104 días de permanecer cerrada. Por ahora, solamente se puede subir hasta el segundo piso, hay que utilizar cubrebocas. Imágenes de hoy. Son imágenes de hoy, Ciro, y otra cosa importante, los elevadores no están en funcionamiento, así que hay que caminar, hay que subir caminando estos, por lo pronto, 2 pisos.
Son como 670, 675 escalones, Ciro, los que hay que subir. Y bueno, el cierre de esta torre, de la Torre Eiffel, provocó pérdidas de 9 millones de euros al mes, poco más de 10 millones de dólares según las cifras Pero ya está oficiales. la Torre Eiffel. Pero ya regresó a la actividad. Y así está la situación de la pandemia hoy en Francia, precisamente. Francia se encuentra en su día 154 de la epidemia por coronavirus y la curva ha descendido completamente. El punto más alto de su epidemia lo alcanzaron hace más de 2 meses, el 12 de abril. A partir de ese momento, el número de contagios diario descendió drásticamente y aunque presentaron pequeños rebrotes, lograron controlarla. Actualmente tienen 197,000 contagios y 29,000 muertos. Ojo con ese gráfico, sí. porque reabren con los contagios en el piso. Prácticamente en el piso, a diferencia de otros países que ya hemos estado viendo algunas imágenes. Estados Unidos, las reaperturas, ahí estamos, nosotros también. Brasil, también hay que decirlo. Y Ciro, vamos a ver precisamente esta lista que registraron, de los países que registraron el mayor número de muertes por COVID. Ahí tenemos esta lista encabezada por Estados Unidos. En las últimas 24 horas no aparece Francia. Está Estados Unidos, está Brasil, después México, y ahí está. Y los demás no está Francia. Exacto. Y ahí está México, tercer lugar. No se encuentra Francia, que ya está en el tema de reapertura. Bueno, pues ahí están las cifras y hoy también, hoy más que recordar este jueves 25 de junio como el jueves en el que entraríamos a no sé qué, algo mucho mejor, eso nos decía en abril el doctor López-Gatell. Tristemente, este jueves será el de los 25,000 mexicanos muertos. 25,000. Se trata de un hombre de 41 años de edad del Estado de México, quien ingresó hace 5 días aquí al instituto por una neumonía. Si es así, esta persona, este hombre de 41 años, Estado de México, sería el primer muerto en México por coronavirus. Actuemos con prudencia. Atención a toda la población, esta enfermedad pone en riesgo tu vida, quédate en casa. Queremos ver a nuestros pacientes, que el director nos dé la cara, que no sea cobarde. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. Deben quedarse en casa. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! En este momento se ha comportado de una manera semejante. Hemos asumido que permanecería con la misma intensidad y que hasta entre 50 y el 80% de las personas graves podrían fallecer. Si tomamos como referencia el 10,000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6,000 personas o hasta 7,000 u 8,000 personas podrían perder la vida. La predicción no es una garantía de precisión. Vamos a poder continuar achatando la curva. Todos los eventos públicos y privados no puedan ser de más de 50 personas. Andan matando a la gente. Sin desesperarnos. Quédate en casa. Si sales, mantén a la distancia. La aglomeración de personas incrementa el riesgo. Nos vemos en la salida, gorditos. Avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás. ¿En el transcurso de 2 horas tú lo vas a diagnosticar con COVID después de 20 y tantos días? El 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada las actividades. COVID, ese es COVID, este es COVID. No salir a la calle. Ya vamos de salida, desde luego. No debemos de confiarnos. Tomen conciencia, esto es real. Cuídense mucho. Y sentí la cama y eso, y ya vi como todo estaba moviéndose. Pues no podemos seguir pagando renta. No tenemos el apoyo como tal del gobierno. El número de personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad son 25,060. 25,060 mexicanos muertos en las cifras oficiales. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que se hizo la prueba de COVID-19 y dio positivo. Tuiteó
tengo síntomas muy menores, a partir de este momento estaré en cuarentena y continuaré trabajando desde mi casa. Todos estos días, semanas, el secretario Arturo Herrera pues ha estado trabajando. Él trabaja en su oficina en Palacio Nacional, tiene unas oficinas en el sur, pero pues va frecuentemente a Palacio Nacional. En la última semana lo vimos al menos un par de veces con el presidente López Obrador. El lunes hubo un cambio de gabinete y así estaban a 45 centímetros de distancia. También por ahí estaban 2 subsecretarios, la secretaria Olga Sánchez, anunciaron reacomodos en el gabinete. Eso fue el lunes. El jueves, hace 8 días, estuvo de gira con el presidente en Hidalgo, lo llevó ahí el presidente. Así estaban en una escuela, el poblado San Agustín Tlaxiaca, a menos de 45 centímetros. Por cierto, por ahí está también el señor del Bigotes, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien ya dio positivo a coronavirus. Y el viernes, el secretario de Hacienda tuvo una reunión virtual con empresarios. Los 750,000 millones de pesos en liquidez que está proveyendo el Banco de México lo hizo a través de 2 ventanillas distintas. Una fue bajando la tasa de reserva y la otra, perdón, tengo una alergia, no es COVID, no se preocupen. Pues lo mejor para el secretario de Hacienda, ojalá se recupere pronto y bien. Quien tomó sus precauciones fue la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Tuiteó: durante la última semana coincidí en reuniones con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien anunció hoy que dio positivo a coronavirus. Ante la ausencia de síntomas, de manera preventiva trabajaré desde mi casa. Lo cierto es que hay muchos contagios ya en el gabinete, ya se contagió ahora el secretario de Hacienda, el director del Seguro Social, la secretaria de la Función Pública, y aún así, pues no se ponen el cubrebocas. Imágenes de hoy del doctor López-Gatell, ahí en Palacio Nacional, tranquilos, pese a que tienen contacto ahí todos. Bueno, otro especialista en estos temas, el doctor Alejandro Macías, un epidemiólogo muy considerado en el medio, subió a su cuenta de Twitter este video. Es una iniciativa que se llama Usa una mascarilla, salva una vida. Don't give us any excuses. If I can do it, if I can put on a mask, And I can put on a mask. So can you. so can you. So can you. So can you. No es tan difícil. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en un foro virtual que organizó la CONCAMIN. Primero dijo que parte de su trabajo es fomentar la inversión de empresas estadounidenses en México y luego precisó esto. Pero tampoco les puedo mentir y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. Y en varios sectores, obviamente, hemos visto cosas preocupantes. Algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre. Es su voz. Más tarde el embajador Landau tuiteó: se está reportando que yo comenté esta mañana que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. ¿Qué declaraciones del embajador, David? Ciro, por supuesto que tiene toda la razón el embajador Landau y ojalá sirva para que ya le cierren la boca a Rocío Nale. Ahorita que baje te explico.
Dale con Rocío Nale. Bueno, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, puso en marcha el programa de módulos de pruebas rápidas gratuitas para detectar coronavirus. ¿Recuerdan cuando decían que no era importante hacer pruebas? Ahí está el ejemplo ahora de Hidalgo. Hidalgo nunca dijo eso, por cierto. Por ahora se instalaron estos módulos en Pachuca y en Mineral de la Reforma. Se planea instalar 30 módulos en ese estado, cada uno con una capacidad para hacer 100 exámenes diarios. Y con esto, bueno, buscan hacer 56,000 pruebas. ¿Cómo funcionan? Se extrae una muestra de sangre y a través de un reactivo se identifica en menos de 15 minutos si la persona tiene o no COVID-19. Luego se le avisa el resultado directamente a su celular y esto es gratis. En otras cosas, hoy se emitió la declaratoria de emergencia a 72 municipios de Oaxaca tras el sismo del martes. De acuerdo con el último reporte, este temblor dejó 10 muertos, 21 heridos y, bueno, afectación a 5,000 casas y más de 100 escuelas. Hoy el gobernador visitó uno de los municipios más afectados, que es San Juan Osolotepec. Ahí la unidad médica del Seguro Social presenta pérdida total, por lo que los habitantes tendrán que ser atendidos en otros centros médicos. En otras cosas, el presidente López Obrador dejó claro que va a reunirse con Donald Trump. Sigue pendiente la fecha y la confirmación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, si es que va a ir. Pero si Trudeau no va, no importa, como tampoco le importaron al presidente las críticas de quienes consideran que su viaje beneficia la campaña electoral de Trump. Yo ya tomé la decisión de ir a Washington a entrevistarme con el presidente Trump. No voy a cuestiones políticas electorales, es una visita de Estado y creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. Y riesgo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones. Pues, se puede decir que la totalidad de los pronósticos de los especialistas coinciden en que hay demasiado riesgo en esta visita, demasiado riesgo político y que va a ser una muy mala experiencia para el gobierno de México y para el presidente López Obrador. Eso lo vamos a ver al final del programa. Lo que sí es saber si no se cancela la visita, porque hoy se dio a conocer que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que estuvieron el sábado en un mitin en Tulsa, Oklahoma, Cristal, y tú diste esa nota. Sí, Ciro, estuvieron ahí acompañándolo, ahí vemos las imágenes, la gente en su mayoría sin cubrebocas, sin sana distancia y demás. Pues ahora resulta que estos agentes están en cuarentena, Ciro, porque 2 de ellos dieron positivo. Y a partir de esto dijeron, todos van a cuarentena. Todos, absolutamente todos. Y tendrán que hacerse una prueba entre 24 y 48 horas antes de que tengan algún viaje con el presidente durante las próximas semanas. Pero no se ponen cubrebocas. No se ponen cubrebocas, ya lo vimos en estos mítines que ha realizado el presidente Donald Trump, Ciro, y pues ahí están las consecuencias. Y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, Ciro, informó sobre 2 enfrentamientos que dejaron en total 16 muertos. Estos ocurrieron entre ayer y hoy, fue en la sindicatura de Tepuchi, en la zona serrana de Culiacán. Uno de estos enfrentamientos fue entre 2 grupos rivales del crimen organizado. Ahí murieron 7 presuntos delincuentes y en otra localidad conocida como Bagrecitos, la policía encontró otros 9 cuerpos. Los habitantes reconocieron a 7 de ellos como campesinos de la región y acusaron que criminales ingresaron al pueblo y les dispararon. No descansa, no cesa la violencia en nuestro país, a pesar de semáforos rojos, naranjas, Ciro, de confinamientos. Y esta tarde un supuesto explosivo fue dejado en la Delegación Oriente de la Policía Municipal de León, en Guanajuato. Una llamada al 911 advirtió que habían dejado este artefacto. Los policías lo encontraron en el estacionamiento, estaba debajo de un automóvil Tsuru, que veíamos ahí en la imagen. Al lugar llegó personal del Ejército especializado en explosivos y elementos de la Fiscalía del Estado para revisar este artefacto y cuando lo hicieron, descartaron que fuera un explosivo. Y hablando de explosivos, el secretario de la Defensa,
Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que reforzaron la seguridad en las instalaciones estratégicas en Guanajuato. Una de ellas es la refinería de Salamanca. Esto porque, según el general Luis Crescencio Sandoval, anoche intentaron atacar la refinería. Cerca de ahí, elementos del ejército aseguraron una camioneta con 12 explosivos y armamento, pero no hubo detenidos por esto. Y hoy el gobierno federal presentó a los grupos criminales que operan en el Valle de México, aunque el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no quería nombrarlos, pero el presidente López Obrador pidió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que por única vez se diera a conocer esta información, Ciro. Le preguntaría al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete de Seguridad, ¿cuántos y cuáles cárteles operan actualmente en la zona metropolitana del Valle de México? No tiene caso citarlos, ni tampoco a sus dirigentes, porque desde el inicio de este gobierno nos hemos propuesto no fortalecer mediáticamente a esas figuras. Nada más por esta ocasión, porque es una información que se tiene que mantener con reserva, nada más para que sepan que no damos garrotazos, ¿no?, a lo tonto, al avispero. En la gráfica, la actividad delincuencial, los grupos Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia. Aquí en La Familia ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente, en donde están operando, los Caballeros Templarios en la parte norte. ¿Qué manera de desautorizar al secretario Durazo? Dice, hoy nosotros no vamos a informar eso. ¿Cómo no? Pásele, secretario Poquito nada de la más, Defensa. por una única vez, dijo, con el secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, de acuerdo a esta imagen que presentó precisamente el secretario de la Defensa, en el Estado de México están identificados los 4 líderes de los cárteles que ahí operan. Johnny Hurtado, el Pez, quien es jefe de la familia michoacana. También está Rodolfo Maldonado, mejor conocido como Don José, quien lidera a los Caballeros Templarios. Omar Ramsés, el Calaca, del Cártel de Jalisco. Y Ángel Casarrubias, es de Guerreros Unidos. Además de estos 4 cárteles, se informó que hay 2 grupos delictivos en la Ciudad de México, es decir, 6 grupos delictivos que operan en el Valle de México. De la Ciudad de México, no se dieron a conocer los nombres. No, los nombres no, se los quisieron reservar. Pero en otras cosas, Ciro, esta mañana el presidente López Obrador visitó Texcoco. Ahí habló acerca del feminismo, dijo que el feminismo quiere cambiar el rol de las mujeres en la sociedad, pero que la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Las declaraciones del presidente, por supuesto, provocaron la molestia de diversos grupos feministas, Ciro, y justo hoy la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, informó que en mayo aumentaron 6% las llamadas de denuncia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer. Este aumento es comparado con las llamadas reportadas en abril. Y sigue subiendo. Y estos datos se dieron a conocer en la sesión del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia de Género. Ahí, Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, denunció que hay una campaña de violencia política de género, campaña que según ella es para dañar su reputación. A través de un comunicado, Irma Heréndira Sandoval señaló que las mujeres necesitan fortalecer la lucha feminista para reivindicar a quienes han sido oprimidas. Ciro. ¿Y qué tiene que ver con una denuncia sobre que no declaró la totalidad de sus bienes con violencia de género? La compra de 6 ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ella lo consideró como violencia de género. Gracias, Cristal. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. El presidente López Obrador aseguró que la compañía española Iberdrola no ha cancelado su inversión por $1,200 millones en una planta eléctrica en Tuxpan, en Veracruz. El presidente aseguró que va a buscar un acuerdo con ellos, con Iberdrola, con los españoles, aunque luego mandó este mensaje. Pero ya
basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso. Bueno, ya quiere entrar David un momento. Bueno, el presidente dio a conocer que los directivos de Iberdrola le mandaron una carta donde le expresan voluntad para seguir invirtiendo a México. Eso dice el presidente. Adelante. Quedémonos con que el embajador Landó solo dijo que se requieren reglas claras. ¿Cuál es el único sector donde no hay reglas claras de inversión en México? El energético. El energético ha sido... Petróleo y electricidad. Ha sido un desastre. Han cambiado las reglas, han cambiado a los reguladores, han desaparecido de facto comisiones, han hecho un desastre. Si tú piensas, a ver, en el sistema, grandes inversionistas, sector automotriz, las reglas son claras. Bueno, está el caso de Constellation Brands. Vamos por partes. Automotriz. ¿Cuáles son los grandes sectores de inversión? Automotriz. Reglas claras se han respetado, incluso nos hemos vinculado. Turismo. Sector financiero. Vamos por grandes inversiones. Venga. Sector financiero. Todo funciona de maravilla. Todo funciona de maravilla. A ver, decías, hotel, no ha habido problemas con el sector hotelero. El turismo no ha habido. Los españoles nada más son malos cuando están en energía para este gobierno y son buenos para todo lo demás. Constellation Brands es una locura de un gobernador que luego le da por pintar porque le dijeron que pues, los ductos. Los ductos. De aunque ese es como, haber pintado los ductos es tanto como decir que hay que cambiar el color a los semáforos. Los ductos eran azules. Que hay que cambiar el color a los semáforos porque tienen verde y amarillo. Bueno. Entonces, no, pues hay que cambiar el color a los semáforos. Y es una práctica internacional. Pero no nos detengamos en eso. ¿Dónde es el sector donde se concentran todos los problemas? Oleoductos, gasolinas, OPEP, cambio de reglas a las renovables. Nacional, Manuel Bartlett y el señor de Pemex. El señor de Pemex, Romero. El florero ese de Pemex. Es un florerito así, más chafón. Todos los problemas, todo el riesgo en este país se concentra en el sector energético. Parece que tenemos un país razonable en materia económica, en materia de inversión, en materia de estabilidad. ¿Dónde está el problema? Es en el sector energético. Pero el jefe de los tres no les dice nada. Pero es que a unos les dice y a otros no les dice. O sea, eso es lo que... A eso a lo que se refiere Landó, es a lo que se refiere hoy la Asociación de la Industria Energética de los Estados Unidos, que le manda una carta a su presidente. Oye, es un desastre. O sea, lo que está pasando en México, porque ¿qué ha pasado en México? Teníamos gasoductos, cambiaron las reglas, de una manera que perdió México. Porque como no saben el valor presente, como no lo entienden bien el valor presente Bartlett y ellos, terminó México pagando más. El tema de no vamos a importar gasolina, sí vamos a importar, el desorden de Pemex, la desaparición de facto de la Comisión Reguladora de Energía, las energías renovables que están perdiendo todos los juicios están perdiendo. Entonces, el problema está focalizado. Si quitas al cáncer que son Rocío Nale, Manuel Bartlett y su florero, con eso se recuperaría la inversión. Hoy lo que dice Landó es queremos reglas claras y no hay reglas claras. Está bien, muy buen análisis. Casi parece un análisis superior. Del padre del análisis superior. Casi. Pero tienen jefe. Y el jefe o no le entiende, no creo que no le importe el tema, o los deja pasar. Yo creo que el jefe lo que debería hacer es, a ver, señores, vamos a hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cómo nos está yendo en el sector energético? Pemex lo único que ha hecho en este sexenio es perder dinero. Siempre está perdiendo más dinero, siempre está gastando más, siempre todo le está yendo mal. Es un desastre el sector energético. Todo lo demás es bueno. Y hoy pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Bueno. Remátala, David. Hoy Banco de México, como se esperaba y por unanimidad, disminuyó 50 puntos base la tasa de referencia, la deja en 5% y dice que el escenario de los tres que habían planteado sobre la economía, cada vez se nos acercamos al peor, es decir, lo que todo mundo dice y algunos no quieren ver, que la economía va a caer este año más del 10%.
Sí, bueno, y antes de ir con Javier, vamos a ver, y además con mucho gusto y con mucho orgullo, vamos a ver esta iniciativa que hacen Javier Alarcón y Luis García. Se llama Yo te cuido, ahora yo te cubro. ¿Cómo están? Miles de enfermeras y enfermeros mexicanos han muerto en esta pandemia. Para los que siguen vivos, estos 6 meses han sido como un sexenio. Hagamos ahora algo por ellos, que nadie nos indique el camino. De julio a diciembre vamos a cuidarlos, vamos a cubrirlos. ¿De qué se trata, doctor García? Yo te cuido, ahora yo te cubro, querida enfermera, querido enfermero. Javier Alarcón y yo los invitamos a que donen de julio a diciembre un tanto más del sueldo cada quincena. Yo te cuido, ahora yo te cubro. Hola, su servidora, licenciada en enfermería, María Susana Pérez Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros, donde yo coordino a quién le llegará el apoyo del donante de una manera directa, privada, al beneficiario con la debida transparencia. A partir del 1 de julio, en el Twitter del doctor García y en el mío, estará fijo el mensaje del concepto Yo te cuido, ahora yo te cubro. Si quieres participar, dejas tu nombre y tu teléfono y esa información va directamente con la presidenta y ella te colocará a tu par. Hola, mi nombre es Jenny Lisbeth Quiroz Díaz, soy enfermera del Hospital General Dr. Nicolás San Juan. Desafortunadamente yo también ocupé una cama hospitalaria. En su momento me sentí derrotada y con mucho miedo. Gracias Luis García por cubrirme, por cuidarme. Hola, mi nombre es Edith, soy enfermera del área de choque COVID. Es un área donde llegan todas las personas que no pueden respirar y necesitan un ventilador mecánico. Todo esto de la pandemia a mí me ha dejado huella porque me ha tocado ver a compañeros, a compañeras, familiares de amigos caer y luchar, pero es una lucha entre ambos para salir adelante, porque tanto a ellos como nosotros como personal nos esperan nuestras familias. Gracias Javier por cuidarme y por cubrirme. Entonces, enfermeras, enfermeros de sector público que hayan estado, que hayan participado en atención a COVID. Javier, felicidades. No, hombre, Ciro, apenas lo mínimo que podemos hacer. Luis García le va a entrar con el total de una enfermera, yo de otra, pero se pueden juntar ustedes 2 o 3 a partir del 1 de julio en su cuenta de Twitter y en la mía. Ahí podemos participar. Yo te cuido, ahora yo te cubro. Y vamos con estas imágenes, Ciro, no lo podrán creer después de la pausa. No son de hace 3 meses, no son de hace 2, son de hoy. Los festejos de Liverpool congregaron a 200 personas, en algunos medios dicen hasta 400, sin cubreboca, sin sana distancia, para festejar la sequía de Liverpool de 30 años. Regresamos con eso. Regresamos con Javier y también en el jueves del pronóstico fallido hay otro pronóstico aplastante. El viaje del presidente López Obrador a Washington será un error histórico. ¿Será? Volvemos con eso. Este jueves vimos el desplome cataclísmico de un pronóstico sobre la pandemia del coronavirus en México. Este jueves también hay un pronóstico generalizado entre los especialistas. El viaje del presidente López Obrador a Washington será un desastre. Tomo un ejemplo, el de Agustín Gutiérrez Canet, especialista, esposo además del embajador de México en Estados Unidos, cercano a la familia del presidente López Obrador. Él llama marcha de la locura al viaje para visitar al presidente Trump. Dice que el gobierno del presidente López Obrador se encamina a un error histórico. Pregunta qué pasaría si la prensa le pregunta a Trump quién va a pagar el muro. Y si a su respuesta de que será México, el presidente López Obrador guarda silencio. Y por el estilo se expresan varios especialistas más. ¿Y qué pasaría si su pronóstico falla también? ¿Qué pasaría si Trump es cuidadoso, si el viaje se reduce a un protocolo de cortesía? ¿Qué pasaría si el presidente López Obrador expresa en la Casa Blanca que México respetará las inversiones extranjeras y hace un anuncio notable al respecto? Y luego enhebra su largo discurso contra la corrupción y la concordia mundial y Trump asiente en silencio.
Eso también podría ocurrir. Por eso, en temporada de pronósticos fallidos, mejor esperar, narrar y en todo caso, entonces, interpretar. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Semáforos naranja. Vamos a salir adelante. Ánimo.